Nunca supe muy bien qué pasó esa noche. La sensación de estar atrapada en algo que no entendía me persigue todavía. A veces en medio del día, puedo sentir esa pesadez en el aire, el mismo que sentí antes de todo, como si algo estuviera observándome, esperando el momento adecuado para aparecer. Era un miércoles cualquiera cuando comencé a sentirme rara, como si algo estuviera fuera de lugar. Estaba en casa, en mi salón, con una taza de té en las manos y mirando por la ventana. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas, pero no podía quitarme la sensación de que el tiempo se estaba alargando demasiado, como si todo a mi alrededor se hubiera ralentizado. No podía concentrarme en nada, ni siquiera en mi propio cuerpo. Mi mente parecía estar atrapada en un sitio diferente, algo estaba ocurriendo y no sabía qué. Al principio pensé que solo era cansancio, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. La noche cayó sin que me diera cuenta, y fue cuando me acosté a dormir cuando todo cambió. Cerré los ojos como todas las noches, sin pensar en nada raro, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero al abrir los ojos, ya no estaba en mi habitación. Estaba en un lugar oscuro, frío, que no reconocía. Un lugar donde el aire no parecía moverse, y todo estaba sumido en una especie de vacío silencioso. Me costó entender qué estaba pasando. Al principio pensé que estaba soñando, pero sabía que no era así. Estaba despierta, completamente consciente de lo que me rodeaba, y lo que me rodeaba no era nada familiar. No había paredes, ni ventanas, ni siquiera un techo. Solo un espacio infinito, oscuro, con una especie de niebla que flotaba a mi alrededor. Mi cuerpo estaba ahí, pero no lo sentía como de costumbre. No podía moverme con libertad. Era como si el tiempo y el espacio no existieran. Era un limbo. Algo intermedio, algo que no tenía explicación lógica. De repente, en medio de esa oscuridad, vi una figura que se aproximaba. Era alguien que reconocí al instante, mi hermana. Mi hermana que había fallecido años atrás, pero ahí estaba, tan real como en mis recuerdos. Me sentí aliviada al verla, pero al mismo tiempo, una sensación extraña me invadió. No era una visión reconfortante. Algo estaba mal. Ella me miraba con los ojos vacíos, como si estuviera atrapada allí, igual que yo. Sentí una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo podía estar aquí con ella? ¿Era una señal de que había fallecido también? O peor aún, era un lugar al que las almas van a quedar atrapadas sin poder avanzar. Nos miramos sin decir nada, como si supiéramos que no había palabras para explicar lo que estábamos viviendo. La miré fijamente intentando que su presencia me calmara, pero no podía. Había algo en su mirada que no encajaba, como si estuviera pidiendo ayuda, como si ella misma estuviera atrapada en ese lugar sin forma, en ese espacio entre la vida y la muerte. ¿Dónde estamos?, le pregunté, mi voz temblando. Pero ella no respondió, solo dio un paso atrás y miró alrededor, como si esperara que algo o alguien apareciera. Y lo hizo. A lo lejos, en la neblina que nos rodeaba, apareció una figura oscura, algo que no era completamente humano, pero tampoco completamente ajeno. La sensación que emanaba de esa sombra era de maldad, de sufrimiento, como si llevara siglos atrapada en ese lugar y quisiera arrastrarnos a todos con ella. De inmediato, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Lo primero que intenté fue correr, pero mis piernas no respondían. Me di cuenta de que no estaba controlando mi cuerpo como de costumbre. Estaba atrapada, atada a ese lugar, como si no pudiera escapar de la niebla densa que nos rodeaba. Mi hermana, aunque no hablaba, me cogió de la mano. Sentí su contacto y fue en ese instante que algo dentro de mí cambió. Tenemos que salir de aquí, dije, como si esas palabras pudieran romper el hechizo que nos mantenía prisioneras. Miré alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Solo neblina, solo oscuridad. El ser oscuro se acercaba más y más. Su presencia era como un peso que nos aplastaba. Podía escuchar susurros como si hablase con muchas voces al mismo tiempo, voces llenas de desesperación, de tormento. Mi hermana y yo comenzamos a caminar, sin rumbo fijo, buscando algo, cualquier cosa, que nos ayudara a salir de ahí. Sentíamos los pasos del ser acercándose, pero no nos detuvimos.
De alguna manera, algo me decía que debíamos seguir adelante, que había algo que teníamos que aprender en ese lugar antes de poder escapar. A medida que caminábamos, sentí que el peso de la oscuridad comenzaba a desvanecerse un poco. Era como si estuviéramos desafiando el miedo, enfrentándonos a lo que nos rodeaba. La figura oscura seguía detrás de nosotras, pero ya no nos paralizaba. Cada paso que dábamos parecía alejarnos de ella, como si estuviéramos más cerca de encontrar la salida. Entonces, a lo lejos, vi una luz. Era pequeña al principio como una estrella en la distancia, pero se iba haciendo más y más grande. En ese momento mi hermana me miró con una sonrisa triste, pero esperanzada. Algo en su mirada me dijo que ya no estábamos solas, que algo nos guiaba. El ser oscuro que nos había seguido todo el tiempo comenzó a desaparecer, como si la luz que se acercaba tuviera el poder de disiparlo. Nos apresuramos a caminar hacia esa luz, y justo cuando el ser se desvaneció por completo, atravesamos el umbral. De repente estaba de vuelta en mi habitación, con la respiración agitada, pero tranquila. El aire, que antes me había parecido pesado, ahora se sentía ligero. Miré alrededor, sin entender completamente lo que había sucedido, pero sabiendo que todo eso era real. No había sido un sueño. Lo que había experimentado era algo mucho más profundo y transformador. Mi hermana ya no estaba allí, pero su presencia aún la sentía. Había algo en mí que había cambiado. No era solo que había sobrevivido a una experiencia inexplicable. Había aprendido algo vital. El miedo, aunque real, no tiene poder sobre nosotros si decidimos enfrentarlo. La oscuridad puede rodearnos, pero siempre habrá una luz, una salida, si tenemos el valor de buscarla. No sé qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche. No sé por qué mi hermana apareció en ese limbo ni por qué nos encontramos con ese ser oscuro. Pero sé que de alguna manera, todo eso fue necesario. Aprendí que las almas no están atrapadas para siempre. Si hay algo que los seres humanos pueden hacer, es superar sus propios miedos, incluso cuando no saben qué les espera. Ahora, cuando la vida se pone difícil, cuando los problemas parecen insuperables, me acuerdo de esa experiencia. Me acuerdo de mi hermana y de cómo juntas encontramos la luz en el medio de la oscuridad. Y sé que siempre, aunque no lo vea, esa luz estará ahí, guiándome, incluso cuando todo parezca perdido.